La Moderna presenta. Ya son 66 los sacerdotes asesinados en México. Esto es una persecución religiosa y esto ha colocado a nuestro país tristemente en el primer lugar del continente latinoamericano de muerte violenta, de homicidio de sacerdotes y de religiosos. Es una realidad que en pleno siglo XXI en México se vive una persecución religiosa violenta que asesina a sacerdotes y también una persecución religiosa silente, callada, dirigida concretamente en la Ciudad de México a acabar con la vida religiosa en conventos y monasterios. Ese es el tema hoy en Ver y Creer. Sea usted bienvenido, gracias por acompañarnos, es un grande gusto servirle a través de la televisión. Comencemos con esta investigación que nos introduce al tema. La persecución religiosa en México, además, tristemente vinculada con el crimen organizado. En la última década, la violencia y el narcotráfico en México han dejado más de 130,000 muertos y cerca de 28,000 desaparecidos, principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y en la Ciudad de México. Aunque los grupos criminales organizados provocan violencia por todo el país, al punto que las manifestaciones espantosas de violencia, ejecuciones con tortura y las desapariciones forzadas se han convertido en hechos de rutina en México. Las zonas de violencia cambian a medida que los cárteles luchan por el control de las rutas del contrabando de drogas y de migración hacia los Estados Unidos. La Iglesia de México ha sido una de las pocas instituciones que ha prestado ayuda y apoyo a los aterrorizados habitantes, sobre todo de las comunidades aisladas. En consecuencia, el crimen organizado se lanzó contra sacerdotes y religiosos. En información del Centro de Comunicación Multimedial de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en los últimos 27 años han sido asesinados 66 sacerdotes y religiosos en crímenes procedentes en un 80% del narcotráfico, cifra que coloca a México por 9º año consecutivo en el primer lugar en crímenes de odio contra sacerdotes, religiosos y laicos, crímenes que se han cometido en 19 estados, la mayoría de ellos en Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca y Jalisco. Además, a partir de 2013 se han registrado más de 500 extorsiones contra sacerdotes. La intención de los grupos criminales consiste en limitar el trabajo pastoral de la Iglesia, que consiste en dar asistencia, ayuda, refugio y consuelo a los más necesitados, y en defender los derechos humanos de migrantes y refugiados, pues a medida que los sacerdotes y religiosos se vuelven más activos, concientizando y organizando a la gente vulnerable, se convierten más en blanco del crimen organizado. Para tratar este tema con números reales, con estadísticas, con investigación y sobre todo con acciones concretas que se desarrollan en nuestro país, recibo con afecto a Julieta Appendini. Ella es la directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para México. La semana pasada hablamos sobre la persecución religiosa en el mundo y le pedí a Julieta Appendini que volviera para hablar sobre la persecución religiosa en México en el siglo XXI, ya no la guerra cristera, la guerra actual. Bienvenida, Julieta. La cristiada continúa en pleno siglo XXI, Dios. Roberto. Sí. Y tenemos que hablar de una persecución, ya lo comentábamos en el programa pasado, una persecución violenta que aquí en México se manifiesta a través de la muerte de sacerdotes, y hay mucha persecución de catequistas que están haciendo un trabajo impresionante en muchos lugares y que también son perseguidos y algunos muertos o desaparecidos. Y otro tipo de persecución que es la que le llamamos de baja intensidad, que ya hablaremos también más adelante. Bueno, hay además una reacción en la población cuando ven que a sus sacerdotes se lo asesinaron. A veces en la noche rompen las ventanas, las puertas, entran a la casa parroquial, lo acribillan en la cama donde duerme. Otras veces, como el caso del padre Machorro, celebrando la Eucaristía en el altar, en la catedral primada. Oye,
Estamos llegando a niveles ya muy serios, ¿no? No hay conciencia, y no hay conciencia de que somos un país peligroso por periodismo o por profesar el sacerdocio. O sea, ser sacerdote es terriblemente el mayor riesgo que puede haber. O Periodismo periodista. o sacerdocio. Así que tú dirás si te quieres Bueno, soy dedicar. laico, ¿eh? Yo soy laico, pero soy catequista también. Pero eres catequista. Y yo creo que es importante saber que esta agresión, hay que mencionar al Centro Católico Multimedial, encabezado por el padre Omar Sotelo, quien Paulino, ha él. hecho esta investigación, quien ha dado el seguimiento desde hace 27 años. Iniciamos con la muerte del cardenal Posadas y de ahí a la fecha. Lo que es importante saber es que en los 2 últimos sexenios, el total del sexenio pasado, fueron 17 en todo el sexenio. Ahorita, con el sexenio actual de nuestro actual gobernante, ya llevamos 19 asesinatos de sacerdotes. Es decir, todavía no terminamos pues el sexenio de este presidente, lo cual significa que va en aumento. Solo este año llevamos 4 muertes de sacerdotes. Solo este año. De lo que va de 2017. De lo que va del 2017. Uno, el padre Machorro. Uno, el padre Machorro, más los otros sacerdotes. Ha habido 2 intentos de asesinato que fueron liberados, digamos, no murieron o nada más fue un intento. Y hay que hablar del tema de las extorsiones, que no sabemos lo que esté sucediendo. Yo estuve ahora en Tijuana, hace poco, hablando con el obispo de Tijuana. Fue cuando fue la agresión del sacerdote en Tijuana. ¿No supiste? Con un desarmador fue agredido, afortunadamente salió libre. Y resulta que en las investigaciones, cuando se le pregunta... No salió ileso, acabó en el hospital, pero digamos se recuperó y él ya está bien, pero fue una agresión dentro de la iglesia. No así el padre Machorro, que murió. Pero hay una cantidad de sacerdotes que son agredidos por el narcotráfico y por estos grupos de delincuencia organizada, que hay que mencionarlos, que están detrás de todas estas personas que están trabajando pues para construir un mundo mejor. A ver, ¿acaso nos dices que le llaman al sacerdote, le piden dinero, lo extorsionan y lo amenazan, y como él no cede, lo matan? Lo matan, exactamente. Y hay otros, fíjate, extorsiones registradas del año pasado eran alrededor de 554. Ha subido un 70% de un año a otro hasta 800. Son las extorsiones registradas. Ya sabemos cómo funcionamos aquí en México, que hay muchas extorsiones que no son denunciadas. Entonces, los sacerdotes en especial están sufriendo muchas extorsiones en las diferentes partes del país. ¿Y los obispos? También, por supuesto. Pues tenemos al Monseñor Castro, que es de los obispos que han sido amenazados de muerte por el trabajo que están haciendo en una reconstrucción de paz. Y luego hay otra cosa también, Julieta, que es que el obispo se calle, que el sacerdote no hable, y como vienen tiempos electorales, y entonces demandas, así demandado y amenazado por la Secretaría de Gobernación, y usted se calla porque como usted es cura no puede hablar. ¿Qué es eso? Pero si es rabino, en su sinagoga sí, pero como es católico, en su catedral no. Fíjate, ¿cuál es la...? Ahorita llevamos 2 desaparecidos también en este año, pero ¿cuál es la forma o el manejo que se ha hecho aquí en el gobierno? Hay una agresión, ya sea como la del padre Machorro, o por ejemplo las de Veracruz del año pasado. Hay una agresión o hay un secuestro de un sacerdote, muere. ¿Qué es lo siguiente que hay? La difamación. Y entonces la forma como se ha manejado, y esto hay que decirlo, es difamo diciendo que fue lo que dijeron con los de Veracruz. No, es que ellos estaban con los del narcotráfico, se tomaban unas copas juntos, no sé qué tantas cosas se dijeron. Cada sacerdote que sufre, lo que se genera es la difamación en contra del sacerdote. Y ya después, no era cierto. Entonces, es una estrategia de difamar para desprestigiar el trabajo de muchos de estos sacerdotes que están transformando, que están trabajando para educar a la gente, para que vivan mejor en zonas de pobreza y que, bueno, el narcotráfico los quiere eliminar. Bueno, y todo homicidio debe ser investigado y aclarado. Y en el caso de estos 66 sacerdotes asesinados,
comenzando por el primero, que abre el número de 66, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. No hay respuesta a ese homicidio después de 25 años. No hay, además, no ha habido voluntad política por aclarar. Como decía el cardenal Juan Sandoval, queremos conocer al culpable para perdonarlo. Vamos a continuar con esto después de una pausa breve. ¿Cuál es la respuesta por parte de las autoridades a las investigaciones sobre los crímenes contra sacerdotes? Si acaso se da celeridad, respuesta o no. Pero antes quiero recordarle que Goya Producciones, una productora española de cine, en colaboración con el Opus Dei han producido una película que se llama Fátima, el último misterio. Probablemente nunca sea exhibida en los cines de México, pero usted puede verla el 19 de septiembre, martes, ¿a qué hora? A las 7:30 de la noche me parece, ahorita le digo bien, y puede asegurar su lugar, sí, 7:30 de la noche, pues en Casa de San José buscando su boleto que ya ve usted allí, cuesta cualquier cosa. Enseguida le presento el tráiler de esta película para que vea de qué se trata. Martes 19 de septiembre, 7:30 de la noche, auditorio del CUM, la premier de Fátima, el último misterio. Miren. Hola María, me hablaste de un posible trabajo. Si sigue en pie la oferta me interesa. Mónica. Sí. Soy Víctor Soler, el productor. Fátima no son solo unas apariciones ocurridas hace más de un siglo. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de 3 personajes fascinantes. ¿Por qué quieres hacer esta película? Para mí la clave está en los mensajes de la Virgen a los pastorcillos y las consecuencias si estos no se llevan a la práctica. Durante la Guerra Fría teníamos un auténtico miedo y peligro de otra guerra mundial. Dios quiere salvarnos de nuestros errores y por eso nos envía a la Virgen. Alía Chano le pidió perdón al Papa. Tú tenías que haber muerto. Explícame el tercer secreto de Fátima. Cuando rezamos cambiamos el curso de la historia. Así de repente, el hundimiento de la Unión Soviética, casi como un milagro. El Daesh está asaltando iglesias, destruyendo templos en Irak, en Siria. Debemos pues rezar a María. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. No sabemos la fecha precisa, pero estamos convencidos de que llegará. Bueno, pues quiera Dios que la podamos ver en los cines, ¿no? En los cines comerciales, pero quién sabe si sea posible. Lo seguro es que el 19 de septiembre, 7:30 de la noche, en el auditorio del CUM, y hágase de sus boletos en Casa de San José. Como un servicio, ¿no? La Casa de San José para que pueda tener los boletos. Hago una pausa, regreso con más de la persecución violenta, pero también callada en México. Felicidad es hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. Con grande gusto le informo que ha sido publicado mi más reciente libro, de nombre Ecce Homo, por Buena Prensa.
La figura de Cristo atado de manos, flagelado y erguido sobre un charco de su propia sangre, ha venido a ser, en incontables ocasiones, un retrato de la humanidad herida por el pecado. En este libro, mediante una serie de breves informes y meditaciones, intento mostrar el rostro del Ecce Homo, pero también el rostro del resucitado en esta humanidad herida y rescatada por Cristo Jesús, esta humanidad nuestra del siglo XXI. El libro Ecce Homo, de un servidor, se encuentra disponible ya en las librerías de buena prensa en todo el país y también en la Casa de San José. Espero que lo disfrute.